Bueno, siempre cuando yo hablo desde la mirada sistémica. ¿Qué quiere decir desde la mirada con la que yo trabajo? Que cuando hablamos de una mirada sistémica, hablamos de una mirada en donde lo abordamos desde el sistema familiar. ¿Sí? Lo sistémico está relacionado con nuestro sistema familiar. Y cuando hablamos de sistema familiar, hablamos, por supuesto, no solamente de nuestra familia de origen, padres, papá, mamá, sino también vamos a abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a todo nuestro árbol genealógico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lealtades, nosotros podemos estar en lealtad con algún integrante de la familia, inclusive que ni siquiera hayamos conocido, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que yo en este aspecto o me pase lo mismo, me enferme de lo mismo, tenga el síntoma igual que mi bisabuelo si yo no lo conocí, o que mi padre si yo no lo conocí, o que mi abuela si yo no la conocí? Porque cuando hablamos de lealtades, que es súper importante esta aclaración que voy a hacer, hablamos de lealtades inconscientes, y Bert Hellinger, que es el que trabaja con constelaciones familiares y que aborda todo este tema de lealtades, la llama lealtades invisibles, ¿sí? Son inconscientes e invisibles. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto son inconscientes y no las vemos, están, pero hasta que nosotros no hacemos este insight o lo trabajamos de alguna manera, terapéuticamente, o inclusive como les va a pasar a muchos de ustedes hoy, se van a encontrar después de esta charla y revisando un poco su historia, que hay ciertas lealtades con algún integrante o con el sistema familiar inclusive, que no se habían dado cuenta. Y ahí es cuando está esto de ser invisible, ¿no? Que no se habían dado cuenta que estaban en lealtad con ese ser querido, con ese integrante de la familia, ¿sí? Por eso hablamos de lealtades inconscientes e invisibles. De cualquiera de las dos formas lo van a encontrar. Se habla mucho de lealtades invisibles, que son por las que estamos ligados a nuestro sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Las lealtades nos hacen pertenecer al sistema familiar. Entonces, yo no sé si alguien vio, después me van a contar, la película de Coco, ahí muestra una lealtad inconsciente de Miguel, que es el personaje. El que no lo vio, véalo, porque es una película de lealtad, de constelaciones y de lealtad, es maravillosa, en donde él quiere ser músico. Su familia no quiere que él sea músico, no se las voy a contar todas, simplemente voy a trabajar esta parte de la lealtad, por eso digo, véanla. Su familia era toda zapatera, entonces quería que él también se dedique al arreglo de los zapatos y demás. Pero resulta que él tenía desde lo más profundo de su corazón este anhelo por ser artista, por ser músico. Y sus padres no lo dejaban, ¿no? O sea, le prohibían que esté en contacto con la música. Hay una escena muy interesante donde Miguel, que es el niño que hace la película, encuentra una foto de la familia, de sus padres y de sus abuelos. Y la parte de su abuelo, la parte del abuelo, digamos donde estaría en la foto familiar, el abuelo, está cortada la foto, no se le ve la cabecita. Y eso habla de una exclusión, ¿sí? Es decir, a ese abuelo, por determinado motivo, que por eso digo, vean la película, lo habían excluido de ese sistema familiar. Ahora, el excluido no quiere decir que fue excluido por determinado motivo de ese sistema familiar, por determinada circunstancia, pero no quiere decir, es más, los excluidos son los que van a empezar a hacer ruido en nuestro sistema. No quiere decir que alguien de nuestro sistema familiar, como en este caso Miguel, no tuviera lo que algunos dicen en la sangre, no esa vocación o ese deseo por ser artista. Entonces, bueno, ahí se ve una lealtad, por eso digo, esa película es maravillosa para que ustedes puedan ver y reconocer lo que es una lealtad, ¿no? Una lealtad inconsciente que está ahí, nosotros no sabemos ni siquiera de dónde viene. Y después hay otra película muy interesante que yo cuando di la capacitación, ahí Fer decía que era mi alumno en constelaciones individuales en el curso, menciono una película, My Name is Sam, mi nombre es Sam. Tampoco se las voy a espolear, como dice ahora, simplemente, creo que se dice así, simplemente les voy a contar ese recorte de esa escena. Él es un chico que tiene un retraso madurativo de 7 años y se queda a cargo de su hijita, ¿sí? Su hijita, por supuesto, que no tiene ningún tipo de retraso. Entonces, cuando esta nena llega a los 7 años, hay una escena que están los dos en la cama. Todo esto se los cuento para que ustedes puedan como empezar a ver, entender o tomar contacto con qué es esto de las lealtades. Entonces está el actor en la cama con la nena leyéndole un cuento y por su capacidad intelectual llega a poder leer hasta un cierto punto. Después él ya no puede leer más, no puede avanzar.
Entonces él como papá le da el cuentito a la nena para que su hija siga leyendo, ¿no? Y la nena lee hasta donde él pudo y en un determinado momento ella tampoco puede más. No puede en lealtad a su padre. O sea, lo que ahí estaba pasando, que es esto de las lealtades, es no superar a un integrante del sistema familiar. De hecho, en esa película, a partir de esa situación y de otras, por supuesto, la ley decide sacarle a la nena, a este papá, porque considera que con su retraso madurativo, teniendo la capacidad de un niño de 7 años, no puede estar al cuidado de una niña, ¿sí? Es más, iba a llegar un momento que la nena iba a cuidar más de su padre que su padre mismo. Entonces, bueno, esto es una lealtad. Cuando nosotros no podemos superar algún integrante de nuestro sistema familiar. Por supuesto, insisto y lo voy a decir cientos de veces, que esto es algo inconsciente. Esto no es algo que nosotros estemos pensando. Así como en la película de My Name is Sam, su hija no lo puede superar a él, por lo menos intelectualmente en la lectura, porque si yo lo supero, estaría siendo poco leal a ese papá, estaría siendo poco leal a ese sistema familiar, ¿sí? Entonces se van a encontrar ustedes, que fue un poco lo que estuve poniendo estos días en los posts, se van a encontrar con que ustedes están con alguna dificultad que puede ser en el área laboral, puede ser en el área profesional, puede ser en el área del estudio, puede ser en las relaciones, puede ser en la maternidad, en la paternidad, puede ser a través de una enfermedad, en donde ustedes se van a encontrar por un lado que están detenidos, ¿no? Como si no pudieran avanzar. Yo ahora voy a contarles un montón de ejemplos, inclusive de personas que han venido a constelar determinados temas y estaban totalmente en lealtad con alguien de ese sistema familiar. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para cortar esa lealtad para que esa persona pueda seguir avanzando, porque de eso se trata justamente. Quebrar la lealtad vendría a ser como corto esto, ¿no? Por lo que estoy ligada inconscientemente con mi sistema familiar, pero sigo perteneciendo a él, porque la lealtad lo que me dice es, si yo no soy leal, no sigo perteneciendo a este sistema familiar, no sigo perteneciendo a esta familia, no sigo perteneciendo a este clan, llaman algunos, ¿no? Entonces la lealtad lo que nos permite es esto, es que a partir de cada una de las generaciones, por lealtad, que generalmente es un conflicto, es una dificultad, es una enfermedad, por lealtad lo que no hago es avanzar en algún ámbito de mi vida, ¿sí? Porque si yo avanzo estaría superando a mi sistema familiar, con lo cual estaría quedando por fuera de ese sistema familiar. Y nosotros inconscientemente, según esta mirada sistémica, estamos en relación a nuestro sistema familiar. Necesitamos estar unidos a nuestro sistema familiar, ¿sí? Entonces, como yo voy a hacer algo que mi mamá no pudo, entonces, y ahí vamos a empezar con ejemplos, ¿no? Si de pronto, y acá cada uno, bueno, váyalo pensando en su sistema familiar, ¿no? Si mamá no pudo tener una vida feliz con su marido, con la persona que eligió, supongamos que es mi padre, no pudo tener una relación feliz y está toda la vida con este hombre porque, bueno, así fue el mandato, la creencia instalada, ¿no? Que tenía que estar con esa persona, que tenía que estar en el sentido de que, bueno, antes era hasta el matrimonio, hasta que la muerte los separe, y no importaba si había amor, no había amor, si había violencia, maltrato, infidelidad, la pareja y la familia tenía que estar unida. Entonces, si de pronto mi madre no pudo, fue infeliz, yo siendo mujer lo pienso, lo podemos pensar desde el hombre y lo podemos pensar desde la mujer. Yo simplemente estoy dando ejemplos, ¿sí? Pero pongámosle, si mamá no pudo ser feliz con papá, porque este hombre era un hombre violento, un hombre maltratador, que nunca la miró, que nunca le importó, que era un hombre mujeriego, y de repente yo me encuentro que tengo conflictos de pareja. Me es muy difícil encontrar una pareja, o las parejas que elijo no me eligen, o las parejas que elijo son violentas, o las parejas que elijo son mujeriegos, y entonces ahí también se puede estar jugando algo de esta lealtad. Si mamá no tuvo la posibilidad de ser feliz en el ámbito de pareja, ¿por qué yo sí voy a hacerlo? ¿Sí? Una lealtad es esta, ¿no? Es cuando yo no puedo avanzar en función de que mamá o papá no lo pudo hacer. Si de repente papá no pudo lograr un éxito económico y siempre anduvo con la platita justa y siempre le costó un montón y mucho sufrimiento y mucho malestar, y de repente yo me encuentro que estoy igual, que todo me cuesta un montón, inclusive si algo me va muy bien y viene más dinero del que yo pensaba o del que yo tenía
digamos, del que yo imaginaba, lo pierdo, ¿no? Como que pronto se me va porque es como si yo no pudiera tener ese beneficio, no pudiera tener esa mejora a diferencia de papá, ¿no? Y después por otro lado tenemos las lealtades que podemos verlas como lealtades en cuanto a ver, yo los voy a separar como de dos maneras, cuando hay amor y cuando no hay amor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que yo soy una persona que no es mi caso, pero digo, yo lo voy a ir dando como ejemplos para que se vaya entendiendo esto de la lealtad y para que ustedes también lo vayan revisando en su sistema familiar, en cada uno de ustedes. Pero imaginemos que yo tuve la mala suerte, o bueno, el destino en realidad, que era lo que me tenía que tocar, que mi padre no se haya hecho cargo de mí, yo no lo haya ni siquiera conocido, ¿sí? Y con el correr del tiempo, mucho tiempo, bueno, tengo novedades de él, sé de él y me empiezo a encontrar como cosas en común, ¿no? Entonces, de pronto tengo una misma enfermedad que tuvo mi papá o que tiene mi padre y yo digo, pero ¿cómo puede ser si yo no lo conozco, si yo no tuve relación con él, ¿no? Y a veces, o sea, que yo no lo conozco, que yo no tenga relación con él, no quiere decir que no haya un inconsciente familiar, porque también está en nuestra memoria celular, está en nuestro inconsciente, o sea, podemos empezar a abrirlo como desde un montón de lugares, pero muchas veces lo que yo encuentro es como esta repetición, bueno, si papá tiene esta enfermedad, yo tengo esta misma enfermedad porque entonces tenemos algo en común. Y eso que tenemos en común, aunque sea una enfermedad, es lo que me une. Como no me pudo unir el destino porque papá no me quiso, porque papá hizo su vida, porque papá no me reconoció, por lo que fuera, yo me enfermo o tengo alguna dificultad igual que papá porque esa enfermedad o ese conflicto es el que me une. Digo a papá, puede ser a mamá, a algún ancestro, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, si esto es de manera inconsciente. O tal vez todo lo contrario, tuvo una relación maravillosa con mamá o con papá y entonces por lealtad repito esto mismo que le está pasando o que le pasó a mamá y a papá, inclusive una enfermedad, ¿no? Bueno, si mamá tiene tal enfermedad, más de uno les habrá pasado que de repente a la misma edad o acercándome a esa edad me pasa lo mismo que a mamá, ¿sí? O me pasa lo mismo que a papá. O otras cosas que suelen pasar mucho es cuando mamá o papá mueren, yo empiezo a tener algún síntoma o alguna complicación igual que tenía mamá o que tenía papá una vez fallecido, ¿sí? Entonces de pronto mamá falleció de X enfermedad y yo en el correr del tiempo, a partir de su muerte, al poco tiempo desemboca alguna enfermedad que tenía mamá o tal vez hasta la misma enfermedad por la que murió, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la lealtad acá? Es tanto te amo, tanto te quiero, tan importante sos para mí, que yo tengo que tener el mismo sufrimiento que vos, tengo que pasar por lo mismo, tengo que sentirme igual de mal o tengo que morirme por lo mismo aunque no me quiera morir, insisto, todo esto es un mecanismo inconsciente. Así como Freud hablaba del inconsciente del individuo, Jung habla de un inconsciente colectivo, Bert Hellinger habla de un inconsciente familiar, que es esto que se va transmitiendo de generación en generación y que por supuesto como es inconsciente es invisible, que es así como lo llama Bert Hellinger, ¿sí? El que habla de constelaciones y que trabaja todo esto sistémico. Son lealtades invisibles, nosotros no las vemos, pero sí muchos dicen qué casualidad, ¿viste? Mi mamá tuvo tal enfermedad y yo tuve tal enfermedad. Qué casualidad, mi mamá se separó 2 veces y yo me separé 2 veces. Qué casualidad, mi mamá perdió su primer hijo, yo perdí mi primer hijo, ¿no? No es ninguna casualidad, desde esta mirada es una lealtad. La lealtad es por amor a vos, yo no avanzo. Por amor a vos, yo me enfermo. Por amor a vos, yo sufro. Por amor a vos, por amor que yo haya tenido o por el amor que no tuve, entonces voy en busca de ese amor, ¿sí? Por eso es tan importante cuando alguien plantea algún conflicto, yo lo pienso terapéuticamente, cuando vienen a plantearme un conflicto, ya sea de pareja, un conflicto vincular, un conflicto laboral, un conflicto de profesión o vocacional, empiezo a preguntar, ¿no? Digo, bueno, a ver, perfecto, bueno, algo que pasa muchísimo, creo que lo hablamos en algún vivo, no me puedo recibir, ¿no? Me queda una materia hace 2 años y no me puedo recibir. Y resulta que cuando empezamos a revisar el árbol genealógico, vemos que no hay nadie siquiera que haya estudiado, tal vez hasta el primario, alguno que otro hasta el secundario, pero tal vez es la primera integrante de la familia que va a tener
que se va a recibir y que va a tener una carrera universitaria o terciaria. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está quebrando esa lealtad. Si nadie pudo avanzar, si nadie pudo, de mi sistema digo, ¿no? Si nadie pudo avanzar en cuanto a perfeccionarse, a crecer, a lograr, ¿cómo yo sí lo voy a hacer? Si yo lo hago, estoy quebrando con esta lealtad, no estoy siendo leal a mi sistema familiar, ¿sí? Entonces es súper importante empezar a pensar, bueno, a ver, ¿cuáles son esos conflictos que yo tengo? Para después empezar a ver esos conflictos y ver en dónde está esa lealtad con mi sistema familiar, ¿sí? Pasa mucho también entre hermanos, no solo con los papás, pasa mucho entre hermanos, y acá también más de uno tal vez se siente identificado, ¿no? De pronto un hermano, el hermano mayor que no pudo estudiar, o que las cosas no le salen bien, o que no tiene el éxito, y tal vez el hermano que le sigue, o el otro hermano, no importa acá, pero digo, otro que inconscientemente repita como la misma historia, porque bueno, si él no pudo, ¿cómo voy a poder yo? ¿Sí? Entonces, también ahí hay una lealtad. Tal vez hay un no nacido antes que yo, y bueno, esto lo hablamos en ataques de pánico, y hay muchas veces que por lealtad a ese no nacido, por más que los padres digan, porque acá esto es algo como moneda corriente, dicen, no, pero él no sabe nada que yo tuve un aborto antes. No, no sabe, pero lo sabe, ¿sí? El síntoma hace que lo sepa. ¿Y cómo lo sabe? Está en la memoria celular, está el inconsciente familiar, esa información está. Él cuando pasó por tu vientre supo que ahí hubo vida antes, no importa de cuántos días o de cuántos meses. Y de pronto llega la vida y se encuentra con que es el primero o es el segundo cuando debería ser el tercero, ¿sí? Y entonces ese nacido es leal a ese no nacido de esta manera, ¿no? Si él no tuvo la oportunidad de nacer, de vivir, ¿cómo yo sí la voy a tomar? Entonces encontramos a personas que quizás son un tanto depresivas, que les cuesta mucho lograr ciertas cosas, que tienen ataques de pánico, que una de las sensaciones es el ahogo y la muerte, justamente, están como muy ligados a la muerte. Es lo que en algún momento alguien me dijo, bueno, es como sentirse culpable, ¿no? Pongámosle que es como sentirse culpable, ¿no? La lealtad tiene que ver con que si yo avanzo me sentiría culpable porque hubo otros que no pudieron, ¿sí? Y otros, insisto, puede ser padre, madre, abuelo, en este caso hermanos. Entonces, bueno, estas son las lealtades con las que nosotros, querramos o no, estamos atravesados, y lo importante es poder verlas para poder desligarnos de estas lealtades. Y algo que para mí es fundamental y es súper importante, y es que si yo puedo liberarme, si yo puedo quebrar esas lealtades, si yo las puedo trabajar terapéuticamente para atravesarlas, para avanzar, lo que a mí me va a permitir es hacer mi camino de manera libre, ¿sí? Voy a tener cierta libertad, voy a hacer mi camino de una manera liviana, sin tener la carga de que ellos no pudieron, de que mamá no pudo, de que papá no pudo, de que no tuvieron la posibilidad, porque aparte hay eso, ¿no? Quizás hay una generación que tuvo muchas más posibilidades que la generación anterior, entonces ya desde el vamos hay un montón de cosas que es imposible que hayan podido nuestros padres o nuestros abuelos, porque cambió la época, cambió la cultura, cambian los paradigmas, entonces hay cosas que por más que hubiésemos querido, o sea, hoy una mujer se puede separar y no es vista socialmente, pero si pensamos en la época de las abuelas o de nuestros bisabuelos, tal vez sí era mal vista. Entonces no importaba que ese hombre no la ame, que le fuera infiel o que hubiera violencia. Lo que importaba era que esa mujer sostenga la familia, que era el mandato y la creencia instalada en ese momento, en esa época y en ese sistema familiar, ¿sí? Entonces, bueno, de esto se trata un poco de las lealtades. Cuando yo puedo resolver esas lealtades, cuando yo primero las tengo que hacer conscientes. Punto número uno es ver, bueno, ¿cuál es mi conflicto? A ver, ¿está ligado con alguna lealtad? Las tengo que poder hacer conscientes, tengo que poder conectarme con esa lealtad, ¿sí? Cuando yo puedo conectarme con esa lealtad y la puedo hacer consciente, lo que me va a permitir resolverla, o sea, al resolverla lo que me va a permitir es hacer mi camino con, como decía, con libertad, hacerla sin esa carga, sin tener ese peso, sin esa culpa también, porque a veces la culpa inconsciente está, ¿sí? Me acuerdo una vez una chica que me dijo, trabajando, me dijo, yo cuando me voy de vacaciones lo hago oculta y le digo un día antes a mi mamá que me voy, pero siempre le digo que o me salió re barato o aproveché una promoción o me regalaron el viaje. Y cuando empezamos a hablar de esto tenía que ver con que su madre nunca había podido salir de la ciudad donde vivía,
ni siquiera como decir nosotros de Buenos Aires, qué sé yo, no sé, de Capital a Chascomús, ¿no? De un pueblito a otro. Entonces ahí se estaba jugando la lealtad. Como yo sí voy a tener éxito, voy a poder salir de vacaciones y disfrutar y pasarla bien si mamá no tuvo esa posibilidad, ¿sí? Y es esta como esa culpabilidad. Entonces, bueno, el trabajar esa lealtad lo que a mí me va a permitir es esa libertad, libertad de decidir, libertad de hacer, libertad de tomar decisiones, libertad de elegir el camino que yo quiero y no el camino que quería o que no pudo mi madre, mi padre, mis abuelos, mis ancestros. ¿Sí? Como no cargar con estas deudas, no cargar con estos mandatos, no cargar con esto que ellos no pudieron, no cargar con sus frustraciones, no cargar con sus dolencias, no cargar con sus enojos, no cargar con todo ese malestar que por supuesto su vida les generó, ¿sí? Porque acá siempre que abordamos estos temas estamos hablando de los temas conflictivos. Por supuesto que seguramente en todos los sistemas familiares hubo parejas o hubo familias que estuvieron muy bien, que no pasaron nada de todo esto, tal vez se jugaron otras cosas, ¿no? Yo estoy hablando siempre abordando temas que para mí son un conflicto, ¿sí? Tal vez para otro eso no es un conflicto, pero puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, las lealtades son inconscientes, son invisibles, estamos todos atravesados por lealtades familiares, todos, porque todos venimos de un sistema familiar, ¿sí? Y lo que nos permite resolverlas va a ser que podamos encarar nuestro camino, encarar las decisiones que tomemos de manera libre, de manera liviana. Por eso cuando trabajamos lealtades en las constelaciones, lo primero que se siente, y ahora quiero leerlos, alguno que haya hecho algún trabajo y hayamos trabajado algo de esto, la liviandad que se siente de no cargar ya con ese peso encima que no era mío, era de mamá, era de papá, era de la abuela, era de la bisabuela, era de todas las mujeres del sistema, ¿no? Todas las mujeres se quedaron viudas o todas las mujeres se quedaron solas y yo vengo a trabajar la relación de pareja. Eso es una lealtad. Si todas las mujeres se quedaron solas, ¿cómo yo voy a formar una pareja y encima tener el éxito en esa pareja? Probablemente yo forme una pareja porque se supone que es una generación evolucionada, pero lo más probable es que no sea una pareja de éxito. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser leal a esas mujeres y yo también la tengo que pasar mal en este sentido, ¿sí? Y así podemos ver un montón de ejemplos donde se juegan estas lealtades familiares inconscientes, invisibles, ¿sí? Bien, habiendo dicho esto, como, ay, no sé qué toqué algo, ahí está. Habiendo dicho esto, lo que voy a hacer es habilitar los comentarios para que, bueno, a ver si tienen alguna pregunta. En Facebook no sé por qué no puedo ver sus preguntas, no me aparece ninguna pregunta, no me aparece absolutamente nada, pero bueno, si en Instagram quieren hacerme alguna pregunta o alguien que se haya dado cuenta, hoy mira, ahora que lo estás diciendo, me di cuenta que estoy en lealtad con mi sistema familiar por tal o cual cosa, estoy en lealtad o me encuentro, me di cuenta que la lealtad a mi sistema familiar es esto. Yo necesito tomar agua. Bien. Fedra nunca hice constelaciones, me encantaría. Bueno, ya vas a tener la oportunidad. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando la familia te deja de lado porque podés viajar, por ejemplo. Claro, bueno, esa es una... A ver, ahí lo que vos estás haciendo es quebrar esa lealtad, ¿sí? Esperen porque así no... Esperen que voy a volver a este mensaje, así después leo los otros, si no empiezan a pasar y se me van. Me decía Karina, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando una familia te deja de lado porque podés viajar. A ver, esas son exclusiones. A veces cuando la familia te deja de lado porque vos podés avanzar es una exclusión y posiblemente alguien del sistema familiar también fue excluido. Tal vez por no poder hacerlo, ¿sí? Habría que revisar ahí en ese sistema familiar esos que te dejan de lado, si a su vez ellos no han sido dejados de lado, tal vez por no poder hacerlo. Entonces se le está resignificando eso que les pasó a ellos, ¿sí? Bueno, bien, después dice, ¿qué tipo de ejercicios pueden hacer para ir contando lealtades? Ahora vamos a ver. Mi terapia de 14 años es lo que decías. Me encantó. Lealtades a la pareja, lealtades a todo, a la pareja, mamá, papá. Ahí, bueno, ahí me empezaron a aparecer en Facebook. A ver si alguien me escribe porque no se veía nada.
A ver, ¿qué dice André? ¿Qué pasa cuando perdés 2 embarazos? ¿Es lealtad también? Es posible, habría que ver lealtad a qué integrante de la familia. Si vos empezás a revisar para atrás, es muy probable que mamá, el abuelo, la bisabuela también hayan perdido embarazos, ¿sí? O sea que habría que chequear un poquitito ahí. Bueno, siempre digo que soy un clon de mi mamá. Bueno, eso no sé si sería bueno o malo para vos, en este caso, por sí. Puede suceder que esa lealtad sea al revés, que los padres no dejen avanzar a los hijos y que uno sí quiera, sí, por supuesto, no es que es una lealtad al revés, es que es un mandato. No tiene que ver ahí, a ver, desde ellos no es una lealtad, desde ellos es un mandato, es, vos no podés, o sea, si nadie estudió o si no tuvimos esa posibilidad, ¿cómo vos la vas a tener? ¿Sí? La lealtad es cuando vos no lo haces, cuando vos decidís seguir esa creencia y ese mandato y vos no avanzás. Ahora, ellos, es esto que yo les decía, bueno, la creencia es hay que quedarse en pareja y mantener la familia independientemente de lo que pase. Eso es un mandato, es una creencia instalada. Ahora, la lealtad es seguir esa creencia instalada, ¿sí? La familia, hola Fedra, dice, la familia de mi mamá, todos están divorciados y de mi papá también, y yo y mis hermanos no hicimos parejas estables. Claro, bueno, ahí hay una lealtad inconsciente. ¿Para qué me voy a casar si me voy a divorciar? Porque no puedo tener una pareja feliz, no puedo tener una pareja sin divorcio, porque si en todo mi sistema familiar están separados, ¿sí? Cuando uno no quiere repetir situaciones, no tiene que ver con deslealtades, tiene que ver con el crecimiento individual, con la evolución, y está bien, de eso se trata. Cada generación tiene que ser una versión mejorada, tiene que ser la evolución de la generación anterior, ¿sí? Y por eso decimos, hay que quebrar esas lealtades, porque por lealtad uno no avanza. Entonces nosotros tenemos que poder, cuando nos damos cuenta de a qué se trata, de qué se trata esa lealtad, y yo ya no quiero estar en lealtad con mi sistema familiar por esto, está bueno que yo las quiebre, ¿sí? Porque esto me permite avanzar. A mí mi marido nos excluyen por romper esos vínculos para no cometer los mismos que ellos. Bueno, pero ese es el precio que hay que pagar por la libertad muchas veces, ¿no? Digo, de pronto, si yo quiero avanzar, ¿no? ¿Saben la cantidad de personas que uno dice, no, pero no te puedo creer que esto suceda? Sí, sí, pero sucede. De gente que dice, no, yo quiero estudiar y una carrera y mi mamá y mi papá están en contra, me dicen, no, ¿qué vas a estudiar? ¿Para qué? Y me hacen la vida imposible para estudiar. Porque en la creencia de ellos es, si yo sobreviví así y logré esto, ¿por qué vos vas a hacer algo que no está dentro, como que no está establecido en ese sistema familiar? El punto es quebrarlo y posiblemente cuando lo logre, en algún punto papá y mamá también se sientan orgullosos y contentos por este logro, ¿sí? Independientemente de las creencias instaladas y los mandatos instalados en cada familia. Bueno, a ver. Pregunta, muy bien, Sanación me pregunta, si veo que estoy repitiendo la misma vida que una tía, pero no me molesta o genera malestar, ¿lo tengo que trabajar igual? No, si no te genera ningún malestar ni te molesta, no, ¿cómo lo vamos a modificar? Para nada. Valdivia dice, mis ancestros tenían mucho dinero y yo también quiero tener mi propia empresa y no puedo emprender para obtener la lealtad y no puedo emprender para obtener la libertad financiera. Hasta el momento no encuentro la respuesta. Bueno, en estos casos habría que ver primero si estos ancestros pudieron sostener esa riqueza, porque ¿qué sucede muchas veces? Y acá piénselo cada uno en su sistema familiar. Muchas veces lo que ocurre es que obtuvieron un beneficio, obtuvieron riquezas, obtuvieron tierras y en algún momento eso se perdió. Se perdió porque tuvieron que venderlo por algo que pasó, se perdió porque lo estafaron o esa riqueza, tuvieron esa riqueza, pero esa riqueza implicó alguna enfermedad terminal, implicó el desamor en la familia, implicó peleas familiares. Entonces, digamos que es, si yo por tener esta riqueza me quedo solo porque toda mi familia, me peleé con mi familia por esta riqueza y probablemente lo que quedó en el inconsciente es no tengas riqueza porque entonces no vas a tener a la familia, no vas a tener el amor, no vas a tener X cosa. Entonces, habría que indagar un poquito más. Bueno, tuvieron toda esa riqueza. ¿Qué no tuvieron? ¿O esa riqueza la perdieron? Porque si la perdieron, tu inconsciente te va a decir, ¿para qué vas a ir a esa riqueza si la vas a perder? ¿Sí? Y entonces ahí hay que trabajar un poquito esa lealtad.
Dice, yo estoy trabajando de forma independiente como tus padres y no consigo trabajar en forma de dependencia. Consultora Córdoba, no entiendo tu pregunta. Yo estoy trabajando de forma independiente como tus padres. No sé como mis padres, sería como tus padres. Y no consigo trabajar de forma de dependencia. En forma... A ver si me aclarás un poquito porque no te entendí la pregunta. Fedra, ¿puede ser que una lealtad a la familia sea tener una mala relación con la familia política? Es un punto en común que encuentro en mi hermana y yo. Por supuesto, claro que sí. Mi hija tiene lealtad con una enfermedad de artritis. ¿Qué hacer, por favor? Bueno, hay que trabajar la lealtad. Ahora vamos a ver cómo las trabajamos, pero por supuesto que sí. Las enfermedades en general son lealtades, están relacionadas con lealtad, porque es por amor a... Por amor a mamá me enfermo igual que ella, por amor a la abuela me enfermo igual que ella. Esto es de manera inconsciente, ¿sí? Tengo que encontrar esa unión y ese amor, alguien que haya constelado alguna lealtad que hayamos trabajado, tengo que trabajar y unirme a esa persona a través del amor. Ya no necesito la enfermedad para estar unida a vos. Ahora estoy unida a través del amor, de lo que hayamos vivido, de los recuerdos que tengamos, de las enseñanzas que me dejaste, ¿sí? Bueno, mira, Elita dice, tenía fobia a recibirme. Bueno, más que fobia, tal vez era una lealtad. Yo no tengo un propósito y me doy cuenta que a mi madre le pasa lo mismo. Bueno, a lo mejor, Baril Patricia, ¿cómo estás, Patri? A lo mejor tiene que ver con eso también, tiene que ver con esa lealtad a mamá. Yo igual que ella, ¿sí? La lealtad es así, yo igual que ella, yo igual que vos. Lealtades a las adicciones, por supuesto, por supuesto. Ahora me doy cuenta que muchas veces me pongo a la altura de mi mamá y hermana mayor si no me dejan de lado y la verdad es que no tengo sus mismos modos ni actitudes. Bueno, a veces eso es lo que tiene, ¿no? Cuando yo elijo un camino diferente en donde quiebro esas lealtades, posiblemente el sistema familiar de alguna manera me excluya, me rechace en un principio hasta tanto vuelva como a acomodarse a esta nueva integrante que elige otro camino. Y si la familia no acepta ese camino que yo estoy eligiendo porque es diferente, porque es de éxito, porque inclusive pasa con las religiones, pasan con las parejas, pasan con las profesiones, uy, son todos carpinteros y yo quiero ser artista, ¿no? O son todos maestros y yo quiero ser arquitecto. Bueno, sí, puede pasar también. El punto es ¿qué hago? ¿Sigo a mi familia para estar en lealtad y en comunión con ellos o hago mi propio camino? ¿Sí? Y hacer mi propio camino me va a hacer en primer lugar feliz a mí y posiblemente en algún momento pueda reconstruirse o pueda como reacomodarse ese sistema familiar, ¿sí? Como todo, en un principio es muy difícil. Bueno, a ver, esperen que me perdí. Joana dice, es verdad, Fedra, yo tengo lealtad con mi padre, sufro del riñón igual que él, de acné, de depresión, ¿cómo corto con esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. También las lealtades laborales, sí, en todo aspecto, lealtades en todo sentido. Noto en la relación mía con mis hermanos y con mis padres, es la misma relación que tuvo mi mamá con sus hermanos y con sus padres. Tal cual, esto pasa muchísimo cuando uno empieza a trabajar inclusive en conflictos de hermanos y miramos la escala ascendente de mamá, papá y sus hermanos y de pronto tenemos o muchos conflictos de hermanos o que no tuvieron hermanos, fueron hijos únicos, ¿sí? Miren Claudia lo que dice, en mi caso falleció mi mamá y al tiempo quedé con su alergia, tal cual, es la manera de que mamá siga presente en vos, la manera de que vos la sigas teniendo viva y tenemos que encontrar otra manera, porque esa no es la manera más sana para vos, que tu madre Claudia habite en vos, ¿sí? Es como encontrar que ella habite en vos de una manera mucho más sana, que seguramente está, porque han tenido algo mucho más sano que esa enfermedad, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo, porque todos me preguntan cómo sanar lealtades, vamos a ver cómo sanar lealtades, ¿sí? Bien, bueno, hay un montón de comentarios, pero vamos a cómo sanar lealtades. Las lealtades las podemos sanar. Primero, como les dije, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta. Yo miro la hora para que no se me... Vieron que después tengo que hacer todo así apuradita. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuál es esa lealtad, ¿sí? Es decir, como hicimos ahora, como hicieron ustedes ahora, es, uy, ahora me doy cuenta tal cosa, o me está pasando tal cosa, entonces, bueno, ahí me doy cuenta esa lealtad. Cuando yo la hago consciente, la puedo trabajar terapéuticamente en un espacio terapéutico. Yo soy muy pro, siempre lo digo, de los espacios terapéuticos, ¿sí?
Los counselors que trabajan, los consultores psicológicos que trabajan el de aquí y ahora, es una herramienta maravillosa para poder trabajar, y por supuesto todo terapeuta que aborde desde la mirada sistémica. Obviamente, como ya saben, yo les dejé un videíto en YouTube que después de este encuentro lo van a ir a ver, que es una visualización para quebrar esas lealtades. Lo hice muy general, pero apelé a que cada uno vaya dejando esa lealtad, ¿sí?, que encontró, sea una enfermedad, sea el no poder progresar en algún ámbito, con frases sanadoras. Esas frases tienen un poder muy fuerte, y que también la idea es que cada uno como que acomode la frase al trabajo que está realizando en función de la lealtad que quiere quebrar. Y por supuesto que por eso la semana que viene vamos a hablar de constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una técnica digamos, maravillosa, y la constelación va a trabajar la lealtad, o sea, es la técnica por excelencia para trabajar las lealtades familiares, porque piensen lo siguiente: la lealtad es inconsciente. Entonces yo puedo venir diciendo, sí, yo me doy cuenta que tal cosa o tal otra, y de pronto estamos trabajando en una constelación y aparece mucho más que eso que yo pude verbalizar y pude hacer consciente, ¿sí? Entonces, las constelaciones familiares es una de las mejores maneras de trabajar las lealtades. Acá Lau hace una pregunta que me parece muy interesante, que dice: ¿hay buenas lealtades familiares? Desde lo sistémico decimos que las lealtades familiares no son buenas, porque la lealtad lo que no te permite es avanzar. Entonces desde esa mirada no es buena. Lo que sí podemos tomar, que ya no es lealtad, es sí poder tomar todo lo que nuestro sistema familiar nos dieron, lo que todo nuestro sistema familiar pasaron para que yo esté acá, todo lo que las diferentes generaciones fueron avanzando para que yo esté acá y me dieran todas las herramientas que yo tengo. Pero desde la mirada sistémica no vemos como algo muy positivo, porque, insisto, la lealtad es no poder avanzar, no hacer mi camino de manera independiente y libre. Entonces desde ahí ya es algo negativo, ¿sí? Por eso es tan importante trabajarlas, soltarlas, liberarnos de eso, quebrar las lealtades familiares, ¿sí? En YouTube quedará acá el YouTube quedará acá en Instagram. No entendí tu pregunta, pero la meditación está en YouTube y el Instagram va a quedar, esto que estamos hablando. Bien, muy bien. Sonia me hace una buena pregunta. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Los secretos de familia forman parte de las lealtades? Sí, un secreto se convierte en una lealtad, ¿sí? Entonces, muchas veces los secretos tenemos que poder develarlos, decimos desde esta mirada, ¿sí? Los secretos tenemos que poder hablarlos, poder decirlos, poder ponerlos en palabra, porque en la medida que yo pueda hablarlo, deja de ser un secreto. Y las lealtades se juegan mucho con los secretos y con los excluidos. Entonces, cuando hay un excluido del sistema familiar, por lealtad, vamos a buscar la forma de incluir a ese integrante del sistema familiar. Imaginemos que, bueno, tengo, por decir cualquier cosa, ¿no?, un tío que en la época de mis abuelos o de mis bisabuelos tenía alguna dificultad psiquiátrica y era el loquito que estaba encerrado en el cuartito de la casa, ¿no? Ese es un excluido del sistema, ese tío que nunca se habló porque daba vergüenza, ¿sí? Y de repente me encuentro que me cuesta a mí relacionarme, que siempre me encuentro como si fuera ocultándome. Me acordaba una chica que decía, yo es como que no puedo destacarme, no siento, cuanto menos me miran mejor, ¿no? Y entonces cuando empezamos a trabajar había una lealtad con ese que no fue visto, con ese integrante de la familia que fue ocultado, ¿sí?, que no fue visto, que fue excluido del sistema familiar. Todo excluido va a hacer que de alguna manera sea incluido de alguna forma en nuestro sistema familiar. Que esto puede pasar en 3, 4, 5, 6, 7 generaciones posteriores. Entonces es muy importante, los secretos es parte de una exclusión, es muy importante darle lugar a cada uno de los integrantes de nuestro sistema familiar, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esto respondiendo un poco a tu pregunta. Dice Joana, ¿la psoriasis con qué tipo de lealtad tiene que ver? Mi tío tenía en todo su cuerpo y ahora yo no lo puedo encontrar, no lo puedo controlar. Bueno, habría que ver qué te une a vos con tu tío o qué no te une con tu tío. Y si tu tío lo tuvo también, podemos pensar un poquito más arriba en esos abuelos, qué pasó con esos abuelos, qué pasó con el contacto. Todo síntoma en la piel tiene que ver con el contacto con el otro. Si hubo violencia, si hubo desamor, si hubo abandono, habría que revisar un poquitito más, ¿sí?
Pensar que va a repetir la crianza de sus padres es una lealtad. Pensar que va a repetir la crianza de sus padres es una lealtad. Por eso es el miedo a la paternidad. Sí, puede ser. Puede ser. Es posible, sí. También se pueden jugar un montón de otros factores también. La lealtad puede ser con cualquier familiar, sí, con cualquier familiar, un tío abuelo, un hermano, un bisabuelo, lo conozca o no lo conozca, sea de una generación ascendente, primera, segunda, tercera, o sea, puede ser con cualquier integrante. Por eso es muy importante cuando hablamos la otra vez de armar nuestro árbol y empezar a revisarnos y ver cuál es mi conflicto para poder verlo en ese árbol. Tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Cómo no mantener en secreto la sexualidad de mi hija si los hombres de la familia son más que machistas? Bueno, es importante también darle una mirada distinta al hombre y a la mujer también, ¿no? De todas formas, ¿por qué mantener en secreto la sexualidad de mi hija? No entiendo mucho. Quizás no hace falta. Primero, no hay que tener en secreto nada. Quien lo pueda aceptar lo acepta, y quien no, es un problema de quien no lo pueda aceptar. No es un problema en todo caso de tu hija. Es un problema de quien no pueda aceptar la sexualidad. Entiendo que viene por ahí la mano, ¿no? Pero a veces el problema no es nuestro, el problema es del otro, que el otro no puede aceptar, que el otro no puede ver. Pero ya no es un problema nuestro, y ahí tenemos que soltar, porque en la medida que yo quiera conformar al otro, estoy dejando de mirarme a mí, o en este caso mirando a tu hija, por pensar en la aceptación o no del otro. Es un problema del otro, ¿no? Si es esto lo que vos me quisiste decir o lo que me quisiste comentar. Mi papá es adoptado, no sé nada de mis abuelos. ¿Se puede tratar las lealtades igual sin tener información? Por supuesto. Primero que tenemos que pensar que tu papá tiene dos familias o tiene dos sistemas. La biológica, aunque no la conozcamos, algo de esto biológico está. Y la adquirida seguramente se crió en una familia o tuvo algún modelo que ocupó el lugar de padre, aunque no haya sido un padrastro, pero digo algún referente, un tío, un abuelo, un hermano mayor, ¿sí? Y ver ahí. También no piensen tanto en esto de lealtad. Primero piensen cuál es la lealtad de ustedes, o sea, cuál es el conflicto mío, y trato de verlo esto en mi sistema familiar con lealtad. Pero no vayan a pensar desde allá para acá, porque tenemos que ver desde nosotros y nuestro conflicto hacia arriba, ¿sí? ¿Está bien decirle a tus hijos todo lo que viviste en la vida? Yo no sé si está bien o está mal. Me parece que sí hay momentos en los que hay que compartirlos, y hay cosas que hay que compartir y hay otras cosas que no. Las cosas que tienen que ver con relaciones de adultos quedarán en adultos, en madre y padre, hasta tanto ese niño sea adulto y quiera saber algo más, y entonces ahí lo puedo compartir. Pero no es esto de meter a los pibes como en la relación de los adultos y hacerlos parte y contarle todo, y mirá lo que me hizo tu mamá o mirá lo que me hizo tu papá. Desde ese lugar, no, por supuesto que no suma. Sí, de pronto contar las cosas de nuestra historia, que pueden ser importantes inclusive para ese chico, pero también no es lo que yo cuente, sino es cuándo se lo cuente. El niño, el adolescente o el adulto tiene que estar preparado para poder escuchar eso. Si yo no puedo contarle a un niño de 7 años que fui abusada, o no puedo contarle, de pronto, a ver, sí lo puedo acompañar y enseñar para que no viva lo mismo, pero tal vez no es el momento, ¿sí? O que tuvo un aborto. Tal vez el momento sea cuando sea un poquito más grande y pueda comprender un poco más esto, ¿sí? Cada lealtad no tiene, a ver, acá no es algo matemático, la piel tiene que ver con esto tiene que ver con aquello, no, nosotros vemos, porque acá me pregunta Gabriela, mis hermanas y mis sobrinos padecemos alergias, ¿con qué lealtad tiene que ver? La verdad que no sé, habría que ver en ese árbol familiar, a ver qué es lo que está sucediendo. Cada lealtad corresponde a esa persona y a ese sistema familiar, que es único. ¿Sí? Es único. Entonces hay que ver, por eso digo, la técnica de las constelaciones es maravillosa, porque es bien personalizado y es a esa persona en ese sistema familiar se trabaja, ¿sí? Yo no trabajo con dobles. Yamila me pregunta cuando sos dobles. Eso lo trabaja la bio, así que no sé responderte porque yo no trabajo con dobles. Entonces, a ver, Valdivia me dice, mi abuelito tenía botillería y a mí no me gustaba el negocio porque nos preferían la familia y nos disfrutaba y no disfrutar de la familia. Casi nunca salimos de viaje. Creo que yo veré la lealtad. ¿Será así? Heredé, no sé qué pusiste ahí, la lealtad.
Bueno, es probable, no lo sé, habría que ver cada caso en particular. Se puede constelar todo, la fobia, la ansiedad, todo. Sí, queda el video, María. Bueno, muy bien. Dos cosas importantes entonces para ir terminando antes que Instagram me diga te quedan 2 minutos. Las lealtades son inconscientes, son invisibles, estamos todos atravesados por lealtad y la lealtad no nos permite avanzar. Por eso es tan importante cuando yo lo hago consciente y me doy cuenta con qué tiene que ver, ir, trabajarlo y resolverlo. Formas de trabajarlo terapéuticamente les sugeriría con la terapia sistémica, que es la que aborda, con constelaciones familiares, que es como el Zoom para trabajar lealtades. Por supuesto, biodecodificación, yo sé que también algo de esto trabaja. Y obviamente dentro de las constelaciones trabajamos con visualización, que es la forma de de liberar y quebrar con las lealtades. Es por eso que en el canal de YouTube les dejé la visualización para que hagan, creo que es de 15 minutos, 17 minutos, para que puedan ahora o a la noche o cuando ustedes quieran, primero traten de identificar cuál es esa lealtad que tienen. Si ustedes no identifican la lealtad, no tiene sentido que lo hagan. Tengo que identificar cuál es esa lealtad que estoy unida a mi sistema familiar, a mi madre, a las mujeres, a los hombres, a los bisabuelos, a los tíos, a los hermanos, a quien fuera. Cuando yo puedo identificar esa lealtad, entonces recién ahí puedo trabajarla y voy a hacer ese ejercicio que les va a ser muy lindo, ¿sí? Así que se lo sugiero para quien quiera trabajar las lealtades que hayan encontrado. Les sugiero que hagan esa meditación, esa visualización. Y después, como siempre les digo, me pueden contar ahí, me pueden dejar ahí su comentario de cómo les fue. Mi canal de YouTube es Fedra Centroclor. Fedra Centroclor. Bueno, a ver, alguien que me quiera comentar, me van saludando. Bueno, sos muy clara, gracias, gracias. Me alegro que hayan de ser clara. Yo constelé exclusiones y lealtades con vos y fue muy positivo. Bueno, buenísimo. Qué bueno. Cali, ahí está. Cali, mi secre, puso ahí el link de YouTube. Gracias. Cali, va a estar el encuentro que viene, que vamos a hablar de constelaciones. Vamos a hacer el sorteo en vivo con los que estén en ese momento en la charla, ¿sí? Si bien vamos a poner el post, el ganador va a ser el que esté en ese momento en la charla. Así que Cali va a estar tomando nota ahí cual maestra. Y después, antes de terminar el vivo, vamos a decir quién fue el ganador de la constelación individual. Y nos pondremos en contacto para lo antes posible que puedan constelar y que viva esa experiencia también. Claro, podemos identificar varias lealtades. Sí, a veces no es una sola. Hacemos una lista, sí, el papiro. Vamos trabajándolas de a una o vamos trabajándolas como se sienta, va a estar bien. Como ustedes lo sientan, va a estar bien. De trabajarlas juntas o de a poquito, como cada una lo sienta. Estoy llena de lealtades, dice Pato. Bueno, empecé a alargarlas, Pato. Bueno, muchas gracias a todos. Me quedan 1 minuto 35. Gracias por estar ahí. El que quiera hacer una constelación me manda un mensajito por privado acá en el Instagram o en Facebook, o también está el celular. En la página de Centro Clor están todos mis datos, o sea que encontrarme me van a encontrar. Bueno, gracias a todos por estar ahí, a no perderse el vivo, dice Cali, tal cual. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Los sigo leyendo igual para saludarlos. El vivo va a estar subido, así que véanlo. Los espero la semana que viene entonces. Sobre las constelaciones, escríbanos por privado. Por todas las redes sociales están abiertas para que ustedes nos escriban, nos hagan sus preguntas, sus consultas, coordinemos un horario, un turno. Estoy teniendo turnos para julio igual, así que bueno, ya ahora vamos a poner el post de la charla de la semana que viene y también de el sorteo. Así que tranqui. Bueno, les mando un beso grande a todos, a quebrar esas lealtades para tener libertad, independencia y lograr aquello que ellos no pudieron. Bueno, nosotros somos los encargados de lograrlo, ¿sí? O sea que en honor a todos nuestros ancestros, vamos a por ello, dirían los españoles. Les mando un beso grandote y nos vemos el martes próximo a las 15 horas. Un beso grande.